lo primero que quiero hablar es que cada vez en las consultas se ve más este tipo de, digamos, de motivo de consulta, que es, doctor, yo estaba haciendo ejercicio y me caí, o doctor, yo hice una maratón, soy un beginner, es decir, llevo poco tiempo haciéndolo y me duele mucho las articulaciones, un músculo y demás. Las lesiones deportivas realmente abarcan prácticamente todo el cuerpo, son muy amplias, desde una contusión cerebral, desde una lesión de un nervio periférico, lesiones del manguito rotador, del codo, hasta obviamente lesiones más graves como roturas ligamentarias o lesiones musculares. Y es acá donde obviamente nosotros como médicos podemos llegar a hacer la diferencia para este paciente, porque ellos al final van a tener una gran, digamos que incapacidad para o volver a hacer el ejercicio o retomar sus actividades normales. Entonces, ¿qué pasa? Las características individuales de los grupos musculares más frecuentes lesionados durante la práctica deportiva van a ser tres, que los vamos a ir desglosando en la charla. La ecografía permite identificar las características de estas lesiones musculares, digamos que de una manera más clara y precisa, y sobre todo, digamos, en el momento agudo. Recordar que además está relacionado con deportes de alta velocidad y movimientos dinámicos, como es, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, los que practican CrossFit, running, cicla, tenis, que pues cada vez está en aumento, dado, digamos, los nuevos cambios de hábito que se tienen. Y recordar que además los pacientes que normalmente hacen una actividad física, la pérdida de promedio de sus prácticas está entre 17 y 60 días. Este es un artículo que salió en enero de este año, en donde la Premier League inglesa hizo un estudio de todos los deportes en general. Sin embargo, ellos querían hablar de cuánto estos equipos o estos clubes pierden cuando un atleta tiene una lesión, y miren que son 45 millones de euros, realmente es una cifra muy considerable. Y acá hablamos obviamente con gente que es deportista, pero cuando nos vamos a nosotros que somos personas que practican el deporte diario, pues es aún más grave, porque si usted está acostumbrado a que va todos los días al gimnasio, tiene la lesión, pues va a durar más o menos un mes perdiendo su, digamos que lo que usted pagó del gimnasio. Entonces al final es importante uno saber cómo abordarlo. Entonces, de generalidades, recordar que es una anatomía compleja, porque todos los músculos van a tener funciones diferentes, morfologías diferentes, la disposición de estas uniones van a cambiar y ya vamos a hablar por qué. Y digamos que los consejos que queremos dar es que lo primero es la historia clínica, que sea enfocada, y va a pasar, estoy segura que ustedes me podrán decir que el paciente llega directamente a decir, me pegué y me duele el muslo, y ustedes, bueno, ¿y qué pasó? Digamos que la claridad de hace cuánto o en qué tipo de ejercicio es muy importante. El examen físico, recordando que normalmente las lesiones van a estar asociadas a donde esté la quimosis o el hematoma o la tensión que el paciente refiera, y siempre es muy importante usar, digamos que la comparación con el lado contralateral. Los factores de riesgo, entonces los deportes de carga con extensión, sobre todo estos pacientes que van a CrossFit, que son los que más vemos que ha aumentado, el tipo de músculo, las fibras que tienen contracción rápida y que tienen múltiples cabezas que tienden a cruzar dos articulaciones, pues van a ser los más afectados. Entonces les traje el ejemplo del más frecuente, que son los músculos isquiotibiales. Miren que acá vemos esquemáticamente la inserción que está en la tuberosidad isquiática. Vemos los tres grupos musculares, ya vamos a hablar igual cuál es el tendón conjunto y cuál no, pero lo que les quería mostrar es cómo ellos van a cruzar desde la articulación que tenemos en la cadera hasta la articulación que tenemos el tobillo. Entonces, por ende, es el músculo que más puede llegar a afectarse cuando uno hace ejercicio. Y obviamente acá, para hablar de la ecografía, que es la manera en que podemos nosotros aportar o ayudar al diagnóstico, es una evaluación dinámica, es rápida y económica. Entonces digamos que comparado con una resonancia magnética, como lo hablaba Sara, el valor tanto para la prepagada, la EP2 o para el mismo paciente cuando es de urgencia, pues es mucho menor. Nos permite evaluar con mucha más claridad el tamaño de la lesión, y esto secundario a que si usted manda una resonancia de rodilla porque el paciente se lesionó jugando fútbol y le vemos la lesión del menisco, perfecto, pero resulta que alcanzamos a ver que tiene un hematoma en el aspecto distal del recto femoral. Solo podemos ver que está ahí. Lastimosamente, la resonancia que es dirigida a la rodilla no nos permite evaluar si de pronto ese hematoma está con una extensión a la inserción proximal o si tiene alguna otra complicación. Entonces la ecografía en el momento del abordaje es muy útil.
Además de que nos permite una evaluación seriada. ¿Por qué? Porque usted la manda a la hora del diagnóstico, se dice, sí, mire, tiene una lesión grado 1 o grado 2. Normalmente usted le pregunta al paciente, bueno, doctor, ¿y cuándo vuelvo a hacerme un control a ver si ya me disminuyó? La ecografía nos permite hacer digamos que un control más fácil, más económico y también de mayor disponibilidad para el paciente, porque a veces es más fácil una ecografía en agenda que una resonancia. Y nos va a permitir casi evaluar la mayoría de los músculos, por no decir que todos. Los requerimientos, entonces, que ustedes, obviamente, a la hora de solicitarlo, que el transductor sea mayor de 10 MHz. Nosotros acá en la Fundación, para las imágenes de ecografía musculoesquelética, usamos de 14 y 18 MHz. El campo de visión extendido, que esto es una herramienta que tienen algunos ecógrafos, nuestros ecógrafos los tienen todos. El Doppler, pero sobre todo el Doppler de supermicroflujo, porque hay veces tendones que a simple vista se ven perfectos, pero nosotros al utilizar esta herramienta podemos ver una alta vascularización que realmente es muy sutil y solo lo detectan este tipo, digamos que de Doppler. Nos permite hacer la contracción activa y pasiva, y esto para mirar si alguno de los tendones se ha retraído. Y obviamente recordar que para nosotros es muy importante que ustedes manden específicamente qué pasó. A pesar de que el paciente en ecografía no lo va a decir, nos queda más claro el enfoque que ustedes le quieren dar. Y acá, para recordar la sensibilidad, cuando las lesiones son estructurales es muy alta, es del 93%, y el diagnóstico es ideal que sea a las 36 y a las 48 horas de lo que le pasó. Es decir, el paciente se pega hoy, ¿para qué va a ir a urgencias si no es tan grave? Pide una cita prioritaria, y lo ideal es que la ecografía desde que le pasó la lesión sea realizada a las 36 horas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el cambio de la ecogenicidad que puede presentar el músculo se va a demorar este tiempo en aproximado. Y el seguimiento, lo ideal es que sea más o menos a los 4 o 5 días desde el diagnóstico que se hizo. Entonces, acá, para recordar la anatomía, esto es en general en todos los músculos. El músculo per se tiene un vientre muscular que va a ser grueso, que pues realmente es bastante, digamos que importante, porque al final es donde van a estar todas las fibras de contracción. Después tenemos la unión miotendinosa, que es la unión entre el tendón y el músculo. Es digamos que un área que es, a pesar de todo, muy vascularizada, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos la entesis, que es la unión del tendón con el hueso como tal. Y digamos que también, como les dije, dependiendo del tipo de músculo, va a estar la localización del tendón. Entonces, nosotros tenemos tendones que pueden ser unipenados o multipenados. ¿Esto qué significa? Que el tendón, dentro de la unión de estos músculos, esté periférico, como es en este caso el semitendinoso, en el aspecto más proximal, o como pasa cuando estamos evaluando el cuádriceps, el recto femoral, en donde el tendón es central. Miren cómo acá se ve esta imagen hiperecogénica o blanca, digamos, que nos permite evaluar que el tendón está de una adecuada morfología. Y en ecografía se puede ver prácticamente todo, que eso es, digamos que, lo más importante que tiene esto. Y les traigo las hojas, porque así como las hojas de los árboles, los músculos también tienen su disposición de fibras muy, digamos que muy variada según el tipo que sea. Y recordarles que estas uniones miotendinosas son finalmente el sitio más afectado cuando estamos frente a lesiones musculares. Es decir, un paciente corre y es más frecuente que se haya tenido un desgarro o una lesión en esta unión que como tal en el vientre muscular. Ya tiene que ser el trauma muy alto o de alto impacto para que haya un hematoma dentro del músculo o, digamos, alejada de esta unión. Y adicionalmente de lo que ya conocemos de esta anatomía, recordarles que el músculo en su vientre va a tener un epimysium, que es como la fascia más periférica, el perimysium, que es el que va a dividir digamos que las fibras de contracción versus las de relajación, y el endomysium, que va pegado a cada una de estas fibras. Y en ecografía podemos verlo prácticamente todo, que eso es lo más, digamos que, más llamativo, porque nosotros, si por ejemplo estamos sospechando un desgarro o un hematoma, pues prácticamente lo podemos ver identificado si está adyacente a la fascia, si está adyacente al endomysium o al perimysium. Y miren que en ecografía este es un ejemplo de un corte transversal de un cuádriceps. Uno puede ver perfectamente esa división, que nos recuerda un poco a un cielo estrellado, que es la manera, digamos, de identificar un músculo adecuadamente en ecografía. Entonces, ya para hablar de los músculos que están más afectados en estos traumas deportivos, entonces tenemos 3 grupos musculares: los cuádriceps, que como saben están localizados, digamos que en el aspecto anterior, los isquiotibiales y la pierna posterior.
Entonces, para empezar a hablar, vamos a hablar de los cuádriceps. Como el nombre lo dice, tienen 4 componentes. El vasto intermedio, que es el más superficial y solo va a cruzar una articulación. El vasto medial, que cruza una articulación y está en lo más profundo de esta parte inferior. El vasto lateral, que también solo va a cruzar una. Y como les mostré, el recto femoral, que de este grupo es el más afectado y es secundario a que este sí va a cruzar 2 articulaciones, secundario a que tiene 2 tendones, tanto el directo como indirecto, y que al final se van a fusionar a 2 centímetros de su inserción distal. Entonces miren el esquema, acá vemos cómo están, digamos, los que se ven superficiales, que sería el recto femoral, vasto lateral y el vasto medial, y cómo estos se unen finalmente en un tendón conjunto en el aspecto superior de la patela. Los isquiotibiales, que es el grupo muscular más afectado, estos se van a originar, como ya lo vimos previamente, en la tuberosidad isquiática y cuenta con 3 tendones. El primero es el semitendinoso, el cual va a tener un tendón conjunto con el bíceps femoral. El bíceps femoral, que además se llama bíceps porque tiene 2 cabezas, y el semimembranoso, que va a andar solo y es más anterior y lateral. Los 3 cruzan 2 articulaciones, por ende este es el grupo muscular más afectado. Digamos que además tiene relación porque cuando los pacientes corren tienden a sentir el dolor más en el aspecto posterior del muslo, que pues digamos que es la localización de este grupo muscular. Y en ecografía podemos ver desde la inserción proximal hasta la inserción distal y podemos identificar muy adecuadamente el tendón conjunto que en su unión va a ser el más lesionado. Esta es una resonancia magnética en corte coronal en donde les quería mostrar cómo se forma el tendón conjunto entre el bíceps y el semitendinoso y cómo el semimembranoso va por su lado, digamos que independiente. Y este es un ejemplo del artículo que les mostré que salió este año, en donde es un paciente que practica fútbol, él es un jugador de fútbol, tiene un trauma durante su práctica normal, le hacen una ecografía y miren que lo que estamos viendo es que en esos tendón de los isquiotibiales hay un gran hematoma. Entonces, ¿cómo se ve este hematoma? Es una colección parcialmente definida que se ve anecoica, es decir, negra en ecografía, y digamos que cuando el hematoma es mayor a un diámetro específico, lo ideal en estos pacientes para que puedan volver rápidamente a su práctica es hacer un manejo. Acá es controvertido si uno lo puede llegar a drenar o no, porque digamos que hay un riesgo de intentar drenar un hematoma, que es que haya una sobreinfección. Sin embargo, en casos particulares, los radiólogos intervencionistas pueden llegar a hacer estos drenajes y este es el ejemplo en donde está entrando la aguja, entra y disminuye notablemente el volumen. Esto obviamente demostrando que el paciente va a volver más rápido a su práctica normal. Y por último, la pierna posterior o la pantorrilla. Esto también tiene 3 grupos musculares, los gastronemios, que van a ser 2 cabezas arriba de la rodilla y es el más lesionado, el sóleo, que se origina en el peroné, que también va a tener 2 cabezas, y el músculo plantaris, que ya es más lateral al fémur y que está como adyacente al tendón de Aquiles. Estos 3 músculos van a dar fibras para formar ese tendón de Aquiles, que también cuando uno va a buscar cuáles son las lesiones más frecuentes de la pierna posterior, pues son estos tendones o el aspecto más inferior de esta pierna. Entonces, digamos que ¿cómo van a ustedes encontrar nuestros informes o qué es lo ideal que ustedes vean en un informe de una ecografía posterior a esto? Pues que hagan una adecuada clasificación para que ustedes le puedan decir al paciente, oiga, no, usted tiene que descansar 15 días, no, usted tiene que descansar un mes, o ¿sabe qué? Hay que hacer una resonancia porque probablemente pueda tener una complicación mayor. Entonces, el Comité Olímpico Internacional y la UEFA lo que hicieron fue proponer esta clasificación en el 2012, en donde ecográficamente vamos a poder dividirlo en 3 grados. El primer grado, donde en ecografía puede ser normal. El segundo grado, en donde podemos ver una discontinuidad de las fibras con un pequeño hematoma adyacente a la unión miotendinosa. Y el tercero, que ya es una completa discontinuidad o un compromiso mayor del 50%, que además puede tener una retracción del tendón. Entonces, ellos lo que proponen es dividir este tipo de traumas de esta manera. Entonces, cuando son directos, que al final es la manera más fácil de verlo a la hora de la clínica, es cuando uno ve una laceración. Si usted ve una laceración, pues el manejo obviamente va a ser diferente.
y el tiempo de recuperación al final va a ser más corto porque fue muy superficial. Así como cuando hay equimosis, que ustedes ven el morado, se les hace una ecografía y no tienen nada, estas lesiones digamos que son más fáciles. Sin embargo, las que tienen dificultad y en las que nosotros podemos apoyar son las que son indirectas, en donde podemos dividirlo en lesiones estructurales o no estructurales. Entonces, como les dije, cuando son contusiones, normalmente los pacientes van a poder volver, si es una contusión leve, aproximadamente a los 5 días a su práctica del ejercicio, si no máximo va a ser 25 días cuando ya es muy severo. Y como les dije, el examen físico es lo único que nos va a poder guiar. En cambio, cuando vamos a mirar ya las indirectas, las que son no estructurales, acá vamos a tener dos tipos de lesiones. El tirón, que normalmente se conoce que los pacientes, no doctor, me dio un tirón, siento duro ese tendón, que está relacionado con la fatiga que va a tener ese músculo o esa unión miotendinosa. ¿Qué vamos a encontrar en ecografía? Realmente nada. Ustedes lo van a mandar es más para que el paciente se dé cuenta que no tiene una complicación. Entonces la ecografía va a decir estudio negativo, no se ven áreas de contusión, hemorragias ni alteraciones. Y esto va a requerir que unos 5 a 15 días de que el paciente disminuya esa función del músculo y así ese tirón que ellos normalmente dicen pues pueda reposar. Sin embargo, también tenemos unas lesiones que se llaman DOMS, que son esas lesiones que van a ocurrir no en el momento del trauma. El paciente le dice, no, jugué un partido de fútbol, doctora, pero más o menos al siguiente día me empezó a doler. Esas son las lesiones que tienen que ver con fatiga muscular, pero que sí pueden llegar a tener alteraciones en la ecografía. Entonces, lo ideal es que después de que el paciente venga con esta lesión, que le surgió más o menos a los 2 días, se haga la ecografía y se vea la alteración. Entonces, esto es un ejemplo típico de lo que ustedes van a ver en nuestras imágenes. Normalmente nosotros intentamos adjuntar lo que creemos positivo en el mismo informe y son estas áreas de alta señal o hiperecogénicas blancas, que digamos es la manera de verlo, que van a ver en un vientre muscular. Miren que no vemos áreas anecoicas que nos sugieran hematomas, no vemos tampoco retracciones o alteraciones como tal de esa morfología del músculo. Es decir, esto va a ser transitorio y se considera que es de bajo grado. Sin embargo, cuando ya vemos las que son estructurales, es decir, que van a tener apariencias más graves en ecografía, lo podemos dividir en tipo 3 y tipo 4. Tipo 3, siendo leve, que va a decir que va a ser un desgarro de estas fibras, pero en las disposiciones de las fibras y puede tener un hematoma intramuscular. Normalmente va a requerir más o menos 2 semanas del retorno al deporte, que esto pues finalmente es lo que el paciente va a agradecer de que usted le diga descanse 2 semanas o sabe que vuelva tranquilo. Sin embargo, cuando es moderado sí va a requerir 1 mes y esto es secundario a que pueden haber disrupción de estas fibras significativas pero menores del 50% y que dependiendo del momento donde se haga la ecografía vamos a encontrar si es hiper, hetero o hipo ese hematoma. Es aquí donde nosotros podemos, además de hacer el diagnóstico, mandar el seguimiento para mirar en qué momento ya el paciente puede volver. Entonces, este es un ejemplo de una que sea parcial leve. Miren que este es un desgarro del recto femoral, en donde hay un desgarro en la disposición de las fibras. Son áreas anecoicas, como esta que estamos viendo acá, que está adyacente a la unión miotendinosa, pero miren que el compromiso que tiene no es mayor del 50%. Diferente a esta, miren que esta es una grado 3 pero ya moderado, en donde se ve esta gran colección que es un hematoma, es anecoico, que además compromete menos del 50% y hay una disrupción de las fibras. Este sí va a requerir más de 1 mes de que el paciente descanse y al final es importante decirle a él que la no recuperación que tenga va a afectar en la reabsorción de este hematoma. Y es aquí en donde cuando es complicado o cuando el hematoma no mejora, ustedes pueden también solicitar imágenes complementarias como es la resonancia magnética, en donde vamos a identificar que este hematoma no tenga incluido de pronto alguna lesión adicional, alguna masa o algún tumor que esté, digamos que enmascarado. Ya las tipo 4 o las que son completas son las que al final van a requerir más de 2 meses del retorno al deporte y que al final son las que van a requerir además fisioterapia, que el paciente lo vea un ortopedista y que tal vez cambie la manera en la que estaba haciendo el deporte porque no era la ideal.
Entonces acá vamos a ver una alteración severa del tendón o del músculo, vamos a ver áreas heterogéneas y puede haber la retracción del tendón. Entonces miren que a pesar de que no se ve tan dramático como el anterior, se ocupa el 50% del vientre muscular, es decir, está afectando, rompió por completo estas fibras, no tiene retracción del tendón, pero sí tiene ese hematoma intramuscular. Y esto es lo que yo les hablaba de la importancia de hacer el seguimiento. Nosotros podemos también evaluar cómo va a ser la reparación de este hematoma. Entonces hay 3 fases descritas: la destructiva, que es cuando se forma el hematoma o está la alteración en la ecogenicidad; la reparativa, que es cuando empieza a cambiar esa consistencia del hematoma, se vuelve hiperecogénica, que es decir, que está haciendo una licuefacción; y la remodelación, que es cuando ya empieza a reducirse el tamaño de ese hematoma y los márgenes tienden a tener tejido cicatricial. Algo que es importante entender es que cuando uno tiene estos traumas musculares, esa cicatrización ayuda a que las fibras vuelvan a estar en un adecuado, digamos que, funcionamiento, y así evitar la re-rotura o la relesión que pueden tener estos pacientes. Esto es un ejemplo que les quería mostrar de cómo, si uno no cuenta con estos campos extendidos en ecografía, pues puede a veces no dimensionar adecuadamente el tamaño de la lesión. Si a ustedes les llega esta ecografía con solo esa lesión, pues ustedes dicen, no, pues es un hematoma que está contenido en la unión miotendinosa y nada más. Pero resulta que cuando uno hace el campo extendido, el hematoma se extiende más o menos hasta su unión distal. Entonces esta es la importancia de contar con herramientas que nos permitan hacer como una medición adecuada de estas lesiones. Lo otro que les decía al comienzo es que nosotros siempre intentamos hacer una comparación, si obviamente digamos que la extremidad contralateral está sana, porque muchas veces, digamos que el no conocimiento de estos tendones pueden a uno llegarlo a pensar, no, es normal, pero realmente es anormal. Miren que a pesar de que es muy sutil, este hematoma, es decir, es considerado un grado 2 porque está en la unión miotendinosa y es menor del 50%, pero el izquierdo es el que está afectado. Sin embargo, si uno no tuviera la comparativa para identificar este sutil hallazgo, pues el paciente se va sin un diagnóstico adecuado. ¿Y qué complicaciones pueden tener estas lesiones que también podemos ver en ecografía? Lo primero es el aumento del líquido articular, que además es de las cosas más frecuentes. El paciente se pega, obviamente afecta ese drenaje linfático y aumenta la inflamación de los tejidos blandos, y podemos ver en las articulaciones adyacentes aumento de líquido, que es importante que pues este aumento que nosotros estemos describiendo no tenga engrosamiento sinovial, no tenga, digamos, niveles de sangre ni nada que nos hable de que haya alguna complicación. Adicionalmente tenemos la miositis osificante, que es una calcificación dentro y en la periferia de esos hematomas. Esto pasa cuando los pacientes no tienen esa recuperación adecuada o el diagnóstico inicial, y lo que el paciente al final pasa es que sí se le disminuye el edema, vuelve a volver a su actividad física, sin embargo se queda sintiendo algo dentro del hematoma, pues en estas calcificaciones que pueden tener. Algo de un mensaje que, digamos, nos pasó a nosotros acá en la fundación es que llegó un paciente el cual no sabía pegado, pero él dijo que de la nada le salió un hematoma y el hematoma tenía una calcificación. Nosotros obviamente no nos quedamos tranquilos, le pedimos una resonancia y resulta que era un tumor sarcomatoso que había sangrado, se había presentado como un hematoma, y esto era lo que él se sentía. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de cosas, prendan las alarmas, porque si no tiene el antecedente de trauma puede ser algo anormal. Y por último, las hernias musculares, que también son muy frecuentes y son poco diagnosticadas por el no conocimiento, que son estas disrupciones de las fascias que están adyacentes de ese perimicium de los músculos. ¿Qué pasa cuando el paciente se pegó, se mejoró, pero sigue sintiéndose una masa? Y ustedes le dicen, doctor, pero tengo una masa, y le mandan ecografía y no le encuentran nada. Es porque de pronto no le hace una persona que conozca, digamos, de cómo evaluar estas fascias, y es una hernia como la que tenemos en la región umbilical, es una hernia adyacente a los músculos, y esto obviamente se puede reparar y puede además dar muchos síntomas. Entonces, como conclusiones, realmente la ecografía es un método útil, rápido y preciso para las lesiones que tienen que ver con el trauma deportivo, y es precisa para tanto el diagnóstico, decir el tiempo del reposo y el seguimiento. Y recordemos que cuando más va a ser útil es cuando estamos frente a estas lesiones más o menos tipo 3 o tipo 4, en donde vamos a ver hallazgos más o menos a las 36 horas. Listo, muchas gracias.